Mis papás me demandaron para sacarme de la casa que yo pagaba, reparaba y mantenía con mi propio dinero, porque querían vendérsela barata a mi hermana. Decían que Maribel necesitaba un hogar para su hija y que yo debía entenderlo. Pero en plena audiencia, mi sobrina de 8 años levantó la mano, abrazó su tableta contra el pecho y le dijo a la jueza: ¿Puedo mostrar algo? Nadie sabe que tengo esto. Cuando el video empezó a reproducirse, mi mamá y mi hermana se quedaron blancas. Mi nombre es Natalia Rivas, y en ese momento tenía 25 años. Trabajo como diseñadora de páginas de Internet de forma remota, así que mientras tenga una buena conexión a Internet, puedo cumplir con mis clientes desde casi cualquier lugar. Mi hermana mayor se llama Maribel. Tiene 30 años, trabaja en marketing digital y es mamá de Paulina, una niña de 8 años. Maribel se divorció 3 años antes de todo esto. En mi casa, siempre fue claro quién importaba más. Si Maribel necesitaba algo, todos corrían. Si Maribel cometía un error, había una explicación. Si Maribel quería algo, había que entenderla porque estaba cansada, porque era madre, porque la vida había sido injusta con ella. Yo, en cambio, aprendí desde chica a resolver sola. No era una impresión mía. Así funcionaba mi familia. 2 años antes, me mudé a una casa pequeña que mis papás tenían rumbo a Santo Tomás Ajusco, en la zona alta de Tlalpan. No era una casa elegante. Era vieja, fría, rodeada de árboles, con un terreno descuidado y caminos donde podía salir a caminar sin sentir encima el humo de la ciudad. No me fui ahí porque fuera mi sueño vivir apartada. Me fui porque lo necesitaba. Había gastado muchísimo dinero en tratamientos médicos. Mi salud venía mal, mi historial en buró de crédito quedó destruido y todavía estaba tratando de estabilizarme. Mis doctores me recomendaron vivir en un lugar más tranquilo, caminar todos los días y evitar lo más posible el estrés y el aire pesado. La casa del Ajusco parecía una oportunidad, aunque estuviera hecha pedazos. Cuando llegué, estaba en pésimas condiciones. La instalación eléctrica era vieja, y me daba miedo usar varios contactos al mismo tiempo. Las ventanas no cerraban bien, y por la noche se metía el frío. El techo tenía goteras. Los pisos estaban desnivelados. La bomba del desagüe fallaba. La chimenea estaba abandonada, y el terreno parecía no haber visto mantenimiento en años. Fui arreglando todo por partes, conforme podía pagar. Primero la instalación eléctrica, porque no quería vivir con miedo a un corto. Después las ventanas, el techo, los pisos, la humedad, la bomba y la impermeabilización. No hice todo de golpe porque no tenía ese dinero junto. Cada arreglo salía de mi trabajo, de mis ahorros y de meses de apretarme más. Entre materiales, mano de obra y reparaciones urgentes, metí cientos de miles de pesos para volver esa casa habitable. Mis papás me cobraban 15,000 pesos mensuales de renta. Acepté porque, aún así, era menos que buscar una casa parecida en una zona tranquila. Y porque con mi buró como estaba, nadie me iba a rentar algo así sin aval, depósito alto y demasiadas preguntas. Cada mes, les hacía transferencia SPEI, con el concepto renta casa Ajusco. También pagué servicios, predial atrasado y arreglos que no me correspondían, pero que eran necesarios para vivir ahí. A finales de octubre, cuando ya empezaban a sentirse frías las noches, tuvimos una comida familiar en casa de mis papás. Estaban mi mamá Beatriz, mi papá Ernesto, Maribel, Paulina y yo. Mi mamá había hecho sopa de fideo, pollo en salsa, arroz y una ensalada que preparaba cuando quería fingir que todo estaba tranquilo. Estábamos a la mesa cuando Maribel habló de la casa como si yo no viviera ahí. Esa casa sería perfecta para Paulina y para mí, dijo, cortando su pollo sin levantar mucho la vista. Por fin tendríamos un lugar nuestro. Mi mamá sonrió de inmediato. Pues sí, a ustedes les vendría muy bien. Maribel suspiró, como si llevara años soportando una carga que nadie más entendía. Ya no estoy empezando de cero. Tengo una hija. Paulina necesita estabilidad, no andar dependiendo de rentas. Mi papá asintió. Estaría bien que por fin tuvieras algo propio. Yo los miré uno por uno. Nadie me miró a mí. Era como si la casa estuviera vacía, como si yo no llevara 2 años pagando renta, como si no hubiera sido yo quien cambió cables, ventanas, pisos y techo.
Como si el hogar que ellos querían entregar limpio a Maribel no existiera precisamente porque yo lo había levantado de la humedad y del abandono. En ese momento entendí lo que estaban planeando. Querían sacarme para darle la casa a Maribel. Unos días después, mi mamá me llamó. Natalia, ¿podemos vernos mañana? Quiero hablar contigo de algo. Nos citamos en una cafetería cerca de Insurgentes Sur. Salí con más de una hora de margen, porque bajar desde el Ajusco por Picacho a Jusco podía hacerse eterno si me tocaba tráfico. Mi mamá ya estaba sentada cuando llegué. Tenía una carpeta sobre la mesa y un café intacto frente a ella. ¿De qué se trata?, pregunté. Abrió la carpeta. Había avalúos, documentos de propiedad, planos del terreno y un borrador de compraventa. Mi nombre aparecía tachado en una hoja donde alguien había escrito observaciones a mano. Maribel ha juntado dinero para un enganche, dijo. Quiere comprar la casa. Me quedé mirándola. Yo vivo ahí. Te vamos a dar 90 días para salir. La frase me cayó en el pecho antes de que pudiera contestar. No puedo salirme así. No se trata solo de buscar otra renta. Mi salud, el lugar, las caminatas, todo eso es parte de lo que el doctor me pidió. Mi mamá cerró la carpeta con una calma que me dolió más que un grito. Puedes encontrar otro lugar, no con mi buró como está, no sin aval, y no después de todo lo que pagué ahí. Natalia, no podemos sacrificar el futuro de Maribel por ti. La miré sin reconocerla. ¿Sacrificar? Yo les he pagado renta 2 años. Yo arreglé esa casa. Si Maribel la quiere ahora es porque yo la dejé habitable. Eso fue decisión tuya, respondió. Nadie te pidió que hicieras tanto. Me levanté sin terminar el café. Si me quedaba, iba a decir cosas que ya no tenían regreso. A las pocas semanas llegó la notificación del juzgado. Mis papás habían presentado una demanda civil para que desocupara la casa. Ellos aparecían como demandantes. Yo, como demandada, decían que ocupaba el inmueble sin derecho, que mi estancia siempre había sido un permiso familiar, que ese permiso ya había terminado y que me negaba a salir, afectando la posibilidad de que Maribel comprara su primera vivienda. Llamé a mi papá en cuanto terminé de leer. «Papá, ¿me están demandando?» «Natalia, no lo tomes así. Me llegó una demanda. ¿Cómo quieres que lo tome? No es personal. Ya llegó el momento. Maribel necesita un hogar seguro para Paulina. Yo también necesito estabilidad. Sigo recuperándome». El doctor dijo que... Me interrumpió. «Maribel necesita esto más que tú». Luego colgó. Me quedé en la sala mirando alrededor. Las ventanas nuevas, el piso nivelado, los apagadores que ya no chispeaban, el techo sin goteras, la casa que antes parecía abandonada y que ahora, por primera vez en años, se sentía viva. Ellos no veían mi casa, veían una oportunidad para Maribel. Esa noche empecé a juntar pruebas. Tomé fotos de cada reparación. Revisé mensajes con mis papás. Imprimí estados de cuenta donde aparecían todas las transferencias de 15,000 pesos con el concepto renta casa a Jusco. Busqué comprobantes de luz, agua, internet y predial. Encontré recibos de electricidad, ventanas, techo, pisos, humedad, desagüe e impermeabilización. También encontré una carta vieja de mi mamá donde me agradecía por pagar el predial atrasado y por mantener la casa en buen estado. Saqué copias de todo. Hice una lista con fechas, montos y trabajos realizados. No era solo para defenderme en un juicio. Era para recordarme a mí misma que no estaba loca, que esa casa no me la habían prestado como favor, que yo había pagado por estar ahí y había puesto dinero que jamás iba a recuperar completo. Mis papás empezaron a meter a la familia. Mis tías y mis tíos me mandaban mensajes. «Natalia, la familia está primero. Maribel también merece una oportunidad. Piensa en Paulina. Tu hermana está sola. Estás siendo egoísta». La única que me llamó para apoyarme fue mi abuela Teresa. «Natalia, no dejes que te empujen», me dijo con esa voz firme que siempre había tenido. «Esa casa la levantaste tú. Junta tus papeles y no firmes nada por presión». Mis papás dejaron de visitarme, pero Maribel empezó a aparecer en la casa sin avisar. Tenía una copia de las llaves porque mis papás nunca se la quitaron. Yo no cambié las cerraduras en ese momento,
porque la demanda ya estaba encima y no quería darles un pretexto para decir que me estaba apropiando del inmueble. Pero cada vez que la veía cruzar la puerta, sentía que me estaban arrancando algo. Maribel caminaba por la sala como si ya estuviera escogiendo muebles. Aquí pondría unos libreros, decía. Tal vez pinte esta pared de blanco. El cuarto de Paulina puede quedar arriba. Con cortinas claras se vería precioso. Maribel, todavía vivo aquí. Ella apenas me miró. Por ahora, el día de la audiencia llegó cuando el frío ya se sentía más temprano. Entré al juzgado civil con el estómago cerrado. Mis papás estaban sentados con Maribel y Paulina. Nadie me saludó. Paulina me miró de reojo, como queriendo decir algo, pero Maribel le puso una mano en el hombro y la mantuvo cerca. El abogado de mis papás habló primero. Traía traje caro y una voz muy ensayada. Señora jueza, mis representados permitieron de buena fe que su hija habitara una propiedad familiar. Fue un arreglo temporal. Ese permiso fue retirado y la demandada se niega a desocupar el inmueble, impidiendo que se concrete una operación de compraventa con la señora Maribel Rivas, quien busca establecer un hogar para su hija menor. Luego se levantó mi abogada, Susana Castillo. Era directa, clara y no adornaba nada. Solicito que se tengan por exhibidas las pruebas documentales. Abrió una carpeta y empezó a sacar papeles. Estos son comprobantes de servicios a nombre de mi clienta. Estos son pagos de predial realizados por ella. Estos son estados de cuenta con transferencias mensuales de 15,000 pesos bajo el concepto Renta Casa Ajusco. Aquí están los recibos de reparaciones pagadas por Natalia Rivas y fotografías del antes y después de la vivienda. El abogado de mis papás se movió incómodo. Susana continuó. Mi clienta no era una invitada. Durante 2 años pagó una renta mensual, ocupó la casa de forma continua e hizo mejoras importantes con conocimiento de los propietarios. También presentamos mensajes y autorizaciones por escrito del señor Ernesto Rivas para reparaciones mayores. La firma de mi papá estaba en varias hojas. Yo la había visto toda mi vida y aún así me dolió verla ahí, contradiciendo lo que ahora él quería negar. Susana agregó la documentación médica. Sin exagerar, solo lo necesario: recomendaciones de vivir en un entorno tranquilo, caminar y reducir estrés mientras seguía mi recuperación. La jueza revisó los documentos. El abogado de mis papás ya no parecía tan seguro. Entonces la jueza preguntó si alguna de las partes quería manifestar algo más antes de continuar. Maribel se puso de pie. Señora jueza, yo no quiero que esto se vea como si quisiera hacerle daño a mi hermana. Solo quiero darle estabilidad a mi hija. He ahorrado mucho. No estoy pidiendo que me regalen nada. Quiero comprar esa casa porque Paulina necesita empezar de nuevo. Se sentó con los ojos húmedos, satisfecha de sí misma. Entonces Paulina levantó la mano. Mi sobrina tenía la tableta apretada contra el pecho. La cara pálida. La voz le salió bajita. Señora jueza, ¿puedo decir algo? La jueza la miró con cuidado. ¿Qué pasa, pequeña? Paulina tragó saliva. Tengo un video. Nadie sabe que lo tengo. La sala se quedó en silencio. Susana se puso de pie de inmediato. Señora jueza, solicito que se escuche a la menor con cuidado. Si se trata de un hecho de riesgo, pido que se resguarde el dispositivo y se dé vista a la autoridad correspondiente. La jueza le pidió a Paulina que se acercara acompañada por un actuario. Le preguntó de dónde había salido el video. Estaba en la tableta de mi mamá, dijo Paulina. Yo lo guardé porque me dio miedo. Mi abuelito puso una cámara hace mucho, cuando la casa estaba sola. Mi mamá todavía tenía la aplicación. Sentí un golpe frío en el estómago. Había una cámara vieja en la sala cuando yo llegué, pero mi papá me juró que estaba desconectada. Yo pedí que la quitaran, y él dijo que no hacía falta, que ya no servía. Nunca imaginé que siguiera enlazada a una aplicación ni que Maribel pudiera verla. La jueza no trató el video como una prueba mágica. Pidió que se registrara lo ocurrido y, por la urgencia del posible riesgo, permitió ver el contenido en la sala antes de suspender. Paulina entregó la tableta con las manos temblorosas. El video empezó. En la pantalla se veía la sala de mi casa. La fecha era de 3 semanas antes, un día en que yo había ido a visitar a mi abuela Teresa. Aparecían mi mamá y Maribel entrando. Maribel caminaba directo hacia la chimenea.
Mi mamá se quedaba cerca de la puerta, mirando hacia afuera. Maribel se agachó. No se veía cada movimiento, pero sí se entendía que estaba manipulando algo. Usaba una herramienta pequeña. Mi mamá hablaba en voz baja, nerviosa. ¿Ya? Maribel respondió. Ya quedó. Si la prende, se va a llenar de humo y se va a asustar. Mi mamá preguntó lo que todavía escucho algunas noches. ¿Y si se muere? Maribel no tardó ni un segundo. Ya veremos cuando haga más frío. Si se enferma, se va. Y si pasa algo más, nadie va a pensar en nosotras. El aire se me fue del cuerpo. Después se oyó la voz de Paulina fuera de cámara. Mamá, ¿qué hicieron tú y mi abuelita? Maribel volteó rápido. Nada, mi amor. Es una sorpresa para tu tía Natalia. Pero no le digas a nadie, ¿sí? El video terminó. Nadie habló. Yo no podía moverme. No era una amenaza dicha durante una pelea. No era una frase cruel de familia enojada. Mi mamá y mi hermana habían entrado a mi casa cuando yo no estaba, y habían manipulado la chimenea para obligarme a irme. Con frío, con humo, con lo que pasara. La jueza miró a mi mamá y a Maribel. Las dos estaban pálidas. Mi papá tenía la vista fija en el piso. Se suspende la audiencia, dijo la jueza. Este juzgado dará vista a la Fiscalía y solicitará intervención urgente de Protección Civil y peritos para revisar la chimenea. También se ordenará el resguardo del dispositivo. Luego me miró. Señora Rivas, por su seguridad, no regrese a esa casa hasta que sea inspeccionada. Asentí, aunque apenas podía respirar. Paulina se acercó a mí cuando todos empezaban a salir. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Perdón, tía Natalia. Yo sabía que habían hecho algo malo. Por eso lo guardé. La abracé fuerte. No tienes que pedirme perdón. Tú me salvaste. Esa noche no regresé a la casa. Me quedé en un hotel. Por suerte traía mi computadora portátil y podía trabajar desde cualquier lugar, pero no pude concentrarme. Abría un archivo y escuchaba otra vez la voz de mi mamá. ¿Y si se muere? Escuchaba a Maribel respondiendo, como si mi vida fuera un riesgo aceptable. 3 días después, recibí una llamada. ¿Señora Natalia Rivas? Sí, le habla el agente Ramírez, de la Fiscalía. Ya tenemos una primera revisión de la chimenea. Los peritos encontraron manipulación intencional y una situación de alto riesgo. Se abrió una carpeta de investigación. Vamos a necesitar que acuda a declarar. Sí, claro. También se solicitaron medidas de protección. Beatriz Rivas, Maribel Rivas y Ernesto Rivas no podrán acercarse a usted ni ingresar a la propiedad mientras avance la investigación. Mi papá no aparecía manipulando nada en el video, pero tenía llaves, había promovido la demanda y había permitido que Maribel entrara a mi casa como si ya fuera suya. La medida contra él se pidió por el contexto de hostigamiento y por seguridad. Al colgar, mi teléfono empezó a vibrar. Mi mamá, mi papá, Maribel. Mensajes uno tras otro. Natalia, tenemos que hablar. No queríamos que te pasara nada. Ayúdanos con la Fiscalía. Estamos arrepentidas. No destruyas a la familia. No contesté. Ni siquiera terminé de leer todos. Había pasado demasiado tiempo escuchando lo que ellos necesitaban. Un par de semanas después, ya con los primeros dictámenes, se reanudó la audiencia civil. Esta vez, mi mamá y Maribel no se veían indignadas, se veían cansadas. Mi papá parecía más viejo. La jueza dejó constancia de lo informado por la Fiscalía. La revisión técnica confirmaba que la chimenea había sido alterada y que eso había puesto en riesgo mi vida. Había medidas de protección vigentes y una investigación penal abierta. Luego resolvió sobre la demanda. Con las pruebas presentadas, no se acredita que la ocupación de Natalia Rivas sea un simple permiso familiar. Existen pagos periódicos, posesión continua, mejoras realizadas con conocimiento de los propietarios y elementos suficientes para reconocer una relación de arrendamiento de hecho. La solicitud de desocupación, en estos términos, no prospera. Sentí que por primera vez alguien ponía en palabras lo que yo había estado tratando de defender. La jueza me miró. Cambie las cerraduras de inmediato y conserve toda comunicación por escrito. La audiencia terminó. Mis papás y Maribel salieron sin mirarme. Ese mismo día llamé a un cerrajero.
Cambié todas las cerraduras. Después, pedí una revisión completa de la chimenea. El técnico fue al día siguiente, revisó, desmontó algunas piezas y negó con la cabeza. Alguien sí le metió mano, dijo. Usted tuvo suerte de no usarla. No dijo más. No hacía falta. Por primera vez en días, pude caminar dentro de mi casa, sin sentir que cada rincón escondía una amenaza, aunque todavía me costaba dormir. La familia volvió a escribir, esta vez con otro tono. Natalia, no sabíamos. Lo de tu mamá y Maribel no tiene perdón. Perdón por haberte presionado. Entendemos si no quieres contestar. Algunos se disculparon de verdad. Otros solo cambiaron de lado cuando les dio vergüenza. A varios no les respondí. No tenía fuerzas para distinguir quién estaba arrepentido y quién solo quería quedar bien. Susana pidió que Paulina no fuera presionada ni usada por nadie. Una trabajadora social habló con ella y también con Maribel. Yo agradecí eso en silencio. Paulina era una niña. Había hecho algo valiente, pero no merecía cargar con lo que los adultos habían destruido. Semanas después, me volvió a llamar el agente Ramírez. Su madre y su hermana ya declararon, me dijo. Admitieron haber manipulado la chimenea. Me quedé callada. ¿Qué va a pasar? El caso seguirá su curso. Ellas dicen que no querían matarla, que buscaban asustarla para que dejara la casa. Pero la fiscalía no lo está tomando como una simple amenaza. Casi solté una risa seca. ¿Asustarme con una chimenea manipulada? Entiendo, señora Rivas. Por eso vamos a continuar. La audiencia penal llegó meses después. No fue rápida ni limpia. Hubo papeles, declaraciones, citas, esperas y noches sin dormir. Tampoco fue como en las películas. Fue una sala fría, horas de lenguaje legal, y yo sentada ahí, escuchando a mi mamá y a mi hermana explicar lo inexplicable. Aceptaron su responsabilidad dentro de una salida anticipada aprobada por el juez. Reconocieron que entraron a la casa y alteraron la chimenea. A cambio, quedaron sujetas a condiciones, vigilancia, restricciones de acercamiento y una reparación del daño. No pisaron prisión en ese momento, pero tampoco salieron limpias. Quedó un antecedente que les iba a pesar durante años. Maribel lloró mucho. Solo queríamos que se fuera, dijo. Pensamos que se iba a asustar. No pensamos. El Ministerio Público la interrumpió. ¿Usted sabía que lo que hizo podía poner en riesgo la vida de su hermana? Maribel bajó la mirada. Sabía que podía hacerle daño. Sabía que podía matarla. Tardó en responder. Sí. Mi mamá también lloró. Fue un error terrible. Yo jamás hubiera querido que Natalia muriera. No la miré. La frase llegaba tarde, demasiado tarde. La reparación del daño quedó fijada en 1.700.000 pesos, considerando daño moral, afectación emocional, gastos derivados del caso y medidas de seguridad. Cuando escuché la cifra, no sentí alivio. El dinero no iba a devolverme la confianza ni el sueño. Pero por primera vez, una autoridad decía en voz alta que lo que me habían hecho tenía peso, que no era un pleito entre hermanas, que no era un berrinche, que no era familia. Después de esa audiencia, Susana me citó en su despacho. Tenemos que resolver el tema de la casa, me dijo. La demanda ya no prosperó. Sí, pero tus papás siguen siendo propietarios legales. Y Beatriz y Maribel tienen una reparación del daño que no pueden pagar en efectivo. Podemos cerrar todo con un convenio que te deje protegida. El martes siguiente entré a una sala de juntas. Mis papás ya estaban ahí. Maribel también. Su abogado tenía los documentos frente a él. Nadie me saludó. Susana habló primero. La casa de la Jusco está a nombre de Beatriz y Ernesto Rivas. Su valor aproximado es de 3 millones de pesos. Beatriz y Maribel reconocen una obligación de reparación del daño por 1.700.000 pesos a favor de Natalia. Además, existen mejoras pagadas por Natalia y posibles reclamaciones civiles derivadas de esos gastos y del conflicto. El abogado de ellos no discutió. La propuesta es una transacción integral, continuó Susana. Beatriz y Ernesto venderán la propiedad a Natalia por 3 millones de pesos. Natalia pagará 1.300.000 pesos.
El resto se compensará con la reparación reconocida por Beatriz y Maribel, y con la renuncia de Natalia a promover nuevas reclamaciones civiles por las mejoras ya documentadas. Ernesto no forma parte de la condena penal por la chimenea, pero acepta esta compensación para cerrar el conflicto patrimonial y familiar. Mi mamá levantó la vista por primera vez. ¿Y de dónde va a sacar Natalia 1.300.000 pesos? Susana no se movió. Eso no es asunto de ustedes. Mi papá apretó la mandíbula. Miró a mi mamá. Mi mamá miró a Maribel. Maribel tenía los ojos clavados en la mesa. No estaban arrepentidos de la misma manera en que yo necesitaba que lo estuvieran. Estaban acorralados. Aceptamos, dijo mi papá. Mi abuela Teresa me había ofrecido el dinero una semana antes. Había ahorrado toda su vida con una disciplina que yo siempre admiré. Tenía una parte guardada en una inversión y decía que ese dinero era para cuando hiciera falta de verdad. Cuando le conté el plan, no dudó. Tómalo como tu herencia adelantada, me dijo. Abuela, es muchísimo. Y tú ya pagaste muchísimo, Natalia. No solo en pesos. Firmamos el convenio. Días después fuimos a la notaría. Mis papás firmaron la compraventa. Yo firmé con las manos frías. No por duda, sino porque cada hoja cerraba una puerta que ellos habían usado para amenazarme. La inscripción tardaría un poco más, pero desde ese momento el acuerdo ya no dependía del humor de mis papás ni de los caprichos de Maribel. Al salir de la notaría, mi mamá intentó acercarse. Natalia, sé que no quieres escucharme, pero perdón. Nunca quisimos. Me aparté antes de que terminara. No quería oírlo. El perdón no me devolvía la tranquilidad. No borraba la demanda. No borraba la chimenea. Maribel me alcanzó en el pasillo. ¿Podemos hablar? Cometí un error enorme, pero seguimos siendo familia. Seguí caminando hacia el elevador. No miré atrás. La casa ya no podía ser usada para amenazarme. Mis papás ya no podían decidir sobre mi techo como si fuera una ficha de cambio. Maribel no podía quedarse con ella solo porque toda la vida había recibido lo que pedía. Volví a trabajar. Volví a caminar por las mañanas, con chamarra, despacio, como me habían recomendado los doctores. Mi salud mejoraba poco a poco. Hablaba con mi abuela Teresa 2 veces por semana. Ella era la única adulta de mi familia que no me había pedido silencio. Paulina también me llamaba a veces. Maribel lo permitía, quizá por culpa o porque Paulina insistía demasiado. Mi sobrina me contaba de la escuela, de sus amigas, de los libros que estaba leyendo. A veces se quedaba callada de pronto, como si recordara algo. Tía Natalia, me dijo una vez, perdón por lo que hizo mi mamá. No es tu culpa, mi amor. Si no hubiera enseñado el video, tal vez habrías usado la chimenea. Por eso te digo que me salvaste. Yo sabía que algo malo estaba pasando. Solo no sabía qué tan malo. Fuiste muy valiente, Paulina. Se quedó callada. ¿Algún día vas a hablar con mi mamá y con mi abuelita? No lo sé. Tal vez algún día, pero no ahora. Entiendo. Y lo decía en serio. Paulina entendía demasiado para su edad. Bloqueé los números de mis papás y los correos de Maribel. No quería más explicaciones. De vez en cuando alguien me contaba cosas de ellos. Mi papá se jubiló antes de tiempo, presionado cuando el caso empezó a circular en su trabajo. Mi mamá perdió amigas. Intentó seguir yendo a su grupo de la iglesia, pero la gente la trataba distinto. Maribel siguió en marketing digital, pero ya no con la misma confianza de sus clientes. En su medio se supo lo que había hecho y muchos se alejaron. No me dio gusto. Pero tampoco sentí culpa. Ellos tomaron decisiones. Las consecuencias no eran mías. Una tarde estaba trabajando en mi computadora portátil cuando tocaron la puerta. Me asomé por la ventana y vi a mi papá parado afuera. No debía estar ahí. La medida de protección seguía vigente. Llamé al 911. Hay una persona en mi puerta que tiene prohibido acercarse a mí por una medida de protección. Permanezca dentro y no abra. Enviaremos una unidad. Mi papá volvió a tocar. Natalia, por favor, solo quiero hablar. No contesté. Lo vi desde la ventana. Se veía cansado, envejecido, como si en pocos meses se le hubieran caído años encima. Durante un segundo sentí lástima. Luego recordé la demanda. Recordé su voz diciendo que Maribel necesitaba eso más que yo.
Recordé la chimenea y el silencio que él eligió cuando todavía podía detener todo. Una patrulla llegó un rato después. El oficial habló con mi papá y él se fue sin discutir. Luego tocaron mi puerta. «Señora Rivas, ¿se encuentra bien?» «Sí, gracias. Vamos a dejar asentado que se presentó aquí, porque existe una medida vigente. ¿Quiere que se dé vista a la fiscalía por el incumplimiento?» Lo pensé. «Sí, déjelo registrado. Si vuelve, quiero que conste desde hoy». El oficial asintió. Después de eso pasaron meses sin llamadas, sin correos, sin apariciones en mi casa. Nada. Mi vida empezó a volverse tranquila, no de golpe. Al principio todavía revisaba las ventanas, las cerraduras, la chimenea. Todavía despertaba algunas noches con la garganta apretada. Pero poco a poco, la casa dejó de sentirse como una escena del juicio y volvió a ser mi casa. Trabajaba, caminaba, visitaba a mi abuela Teresa, hablaba con Paulina. Hice nuevos amigos por mi trabajo y me uní a un grupo de senderismo que hacía rutas por el Ajusco, los Dínamos y otras zonas del sur de la ciudad. Conocí gente que no sabía nada de mi historia familiar, gente que solo me veía como Natalia. Cuando la notaría terminó sus trámites y tuve las escrituras en regla, me senté en la sala y miré mi nombre en el documento. No lloré como pensé que iba a llorar, solo respiré. Era un papel, sí, pero también era la prueba de que nadie podía volver a moverme de ahí con culpas, amenazas o demandas. Un año después del convenio, estaba en la terraza mirando el atardecer. El aire estaba frío y olía a tierra húmeda. Pensé en la comida de octubre, en la carpeta de mi mamá, en el juzgado, en la mano levantada de Paulina, en la voz de mi mamá preguntando si yo podía morirme. Pensé en mi abuela sacando sus ahorros sin hacerme sentir una carga. Pensé en todas las veces que confundí aguantar con querer a mi familia. Para entonces ya tenía 26 años. La casa era mía. Mi salud seguía mejorando. Tenía trabajo, caminatas, una abuela que me llamaba para saber si había comido y una sobrina que vendría el fin de semana a plantar un pequeño jardín detrás de la casa. Los demás quedaron lejos. No porque yo hubiera olvidado, sino porque por fin dejé de abrirles la puerta. Entré a preparar la cena. Al día siguiente tenía una llamada con un cliente por la mañana y una caminata por la tarde. Revisé las cerraduras antes de dormir, pero ya no con miedo, más bien como quien cuida algo que le costó demasiado. La casa del Ajusco se mantenía firme alrededor de mí. Cada ventana reparada, cada piso nivelado, cada cable seguro dentro de las paredes me recordaba que yo no había defendido solo una propiedad. Había defendido mi techo, mi salud y el derecho a vivir sin pedir permiso para estar a salvo. Y esta vez, nadie podía quitármelo.